Listo, listo. Bien. Eh, pues en esta ocasión vamos a hablar con Ángel, un psicoterapeuta, obviamente pues muy formado, y también con lo que he notado es que pasaste de ser psicoanalista a un poco conocer las psicología basada en evidencia, o como comúnmente se conoce. Vamos a comenzar con ello. Coméntanos un poco cómo fue esa transición del psicoanálisis a esta etapa de científico, por así decirlo. Sí, tal cual, la verdad es que fue todo un viaje. Pues bueno, primero que nada, gracias por invitarme, güey, está muy padre, de verdad, el poder estar aquí. Y Simón, te cuento. Pues bueno, para empezar, obviamente yo era una persona muy interesada en cómo funcionaban las personas en general, ¿no? Yo era el típico chavito que, no sé, güey, todos estaban jugando a los bolos y yo estoy ahí como que mirando a la gente que entra a las tiendas en las plazas Ok, y ok. preguntándose, bueno, ¿por qué esta persona entró a esta tienda? ¿Por qué esta persona no entró a esta tienda? ¿No? Y esto genuinamente pasó, no es un ejemplo inventado, genuinamente pasó. Mis amigos estaban jugando a los bolos y yo estaba viendo a la gente caminar y preguntándome por qué hacen lo que hacen. Entonces, realmente la única referencia que yo tenía sobre la psicología y la psicoterapia literal era Sigmund Freud. Al nivel de que, para empezar, ni siquiera recuerdo que creo que no sabía su nombre, solo sabía la imagen, pero Vale, vale. a ese nivel de desconocimiento, ¿me explico? Entonces, bueno, dentro de la Facultad de Psicología y en la facultad donde yo estudiaba tienen, no sé si todavía sigue así, pero cuando yo estudié tenían un enfoque muy ecléctico, por así decirlo, en el sentido de que te enseñaban de todo en la parte clínica, ¿no? O sea, las materias optativas había sistémico, gestal, psicoanálisis, cognitivo-conductual, posmoderno, Ok, ok. y lo que más fuerza había realmente era lo posmoderno, el psicoanálisis, luego atrás de eso la gestal, y de último el cognitivo-conductual. De hecho, recuerdo que cuando yo entré, yo era la persona precisamente que veía extraño a la gente que se interesaba por el cognitivo conductual, porque decía, literalmente se me hacía muy superficial. O Vale, sea, vale. literalmente yo inicié así, y bueno, la verdad es que me pongo a estudiar más sobre esta parte del psicoanálisis, me gusta mucho, es muy literaria, es muy atractiva, de verdad. A eso súmale que pues a mí me gusta igual toda el área artística y bueno, tienes ahí como que un combo, ¿no? Para poder resumir igual más las cosas, sigo avanzando, ¿no? Y lo que yo me voy encontrando en general en psicología es que ninguna corriente me satisface. O sea, ninguna corriente me termina de cerrar lógicamente. Todas las corrientes se me hacían muy incompletas en algo, ¿no? O sea, el Ok, psicoanálisis, ok. por ejemplo, para mí era supuestamente muy completa para explicar de dónde venían los problemas, pero no tenía una pizca de intervención, ¿no? La Gestalt se me hacía muy completa para hacer intervenciones, pero sus explicaciones se me hacían muy burdas. El cognitivo conductual se me hacía muy efectivo para poder hacer cambios conductuales, pensando conducta en el sentido de solo conducta observable, Sí, sí, sí. pero literalmente lo que yo decía era, se me hace muy inocente pensar que con cambiar creencias puedes cambiar realmente cómo funciona y cómo siente una persona. Vale, vale. Literalmente, yo esas palabras literal se las dije en una entrevista a una maestría a la que no acabé entrando, pero que tuve esa entrevista, ¿no? Entonces, bueno, mi intención era unificar todo y yo siempre estuve con esta idea de, bueno, voy a unificar todo lo bueno que veo de todas las corrientes para intentar hacer inclusive quizá algo yo, porque no me cierra ninguna, ¿no? La explicación y la intervención de ninguna me termina de cerrar. Ah, pasa el tiempo y empiezo a agarrar interés por el guionismo. Como agarro interés por el guionismo, empiezo a agarrar materias libres, referentes, por ejemplo, en la Facultad de Antropología, en la Facultad de Comunicación, ¿no? Y comienzo Ok, a ok. estudiar cine. Y entonces yo empiezo a estudiar análisis de cine, comienzo a estudiar cinematografía, y eso está gobernado por el psicoanálisis. Todo lo que es cine, todo lo que es teatro, está gobernado por el psicoanálisis. Y ahí lo que se pelean es si es psicoanálisis freudiano o junguiano, ¿no? Sí, sí, Esa es sí. como realmente la guerra. Y me sigue gustando más porque esa es la trampa del psicoanálisis, esta es la magia que tienen de verdad esos vatos. Y es que cuando lo estudias,
supuestamente todo lo que ves te confirma la teoría. O sea, a un nivel de delirio tan grande que literalmente yo salía a la calle, veía los postes de luz y decía, claro, no, objetos fálicos. Entonces, es como, es muy claro, es muy obvio, ¿no? ¿Cómo podríamos no verlo? Hay falos por todas partes, por Ahí así están las decirlo, ¿no? pruebas, ahí están las pruebas, ¿verdad? Ajá, ahí están las pruebas, ¿no? A ese nivel de delirio llegas, de verdad. No sé, es como que es muy atractivo y al mismo tiempo que es muy atractivo, como no tiene una base y una lógica real que cierre, es aplicable a lo que sea. Entonces tú te ves cualquier cosa y puedes, ahora sí que usando sus propios términos, puedes proyectarte y pues, va a encajar tu teoría donde sea, ¿no? Así Entonces, es, así bueno, es. estudio guionismo, hago análisis de películas, de anime, etcétera, con psicoanálisis y además volvemos a lo mismo, ves las tramas son muy arquetípicas, o sea, yo fui maestro de narrativa, guionista profesional, y si ahorita viniera una persona conmigo a estudiar narrativa, pues la verdad es que no le enseñaría conductismo directamente, porque no le va a servir tanto a nivel práctico. Y la verdad es que las cuestiones de Jung y las cuestiones de Freud probablemente le van a servir más para generar un impacto Así en la es. Es gente. esta parte que dicen de que a lo mejor el psicoanálisis no es científico, pero sí es muy artístico. Sí, totalmente, exacto. Y bueno, ahí entra un poco la discusión, ¿no? Yo pienso entre si es porque hemos de alguna manera aprendido a consumir y gustar de eso, o si realmente hay una cuestión, no lo sé, más natural o genética, digamos, ¿no? Así es, así es. Obviamente dirían, ¿no? Las personas que apoyan esta postura psicoanalítica. Entonces, bueno, pasa todo eso. Durante todo ese tiempo yo me empiezo a entrar más al psicoanálisis porque ya paso de Freud y empiezo a estudiar también a Lacan, ¿no? Yo recuerdo que estudié tanto psicoanálisis en ese momento porque como fui a la Facultad de Comunicación y yo me di cuenta de que era el que sabía menos psicoanálisis de la clase. No, ok, Y ok. todos tenían expectativas de mí porque era el psicólogo, ¿no? O sea, es como que es la facultad de comunicación, vino el psicólogo, bueno, el estudiante de psicología, y es como de, bueno, obviamente él debería de saber más, ¿no? Y para ellos, psicología es psicoanálisis. Sí, sí, No sí. hay una distinción, ¿no? Para ellos. Entonces yo como que me entra un complejo, ¿no? Y digo, no puede ser que yo soy la persona que menos sabe y me pongo a estudiar fuertísimo durante un mes psicoanálisis lacaniano, que era el que estaba más fuerte en ese momento ahí, y también freudiano, porque me di cuenta de que para entender a Lacan, la neta es que sí tienes que entender algunas cosas de Freud, primero, este, al punto de que recuerdo que fui con una maestra psicoanalítica y le expedí una definición certera de lo que era el falo, y se impresionó y me dijo, wow, Ángel, se ve que has estudiado mucho, o sea, ni siquiera yo lo podría decir también, me dijo, ¿no? Pero claro, eso fue el fruto de una obsesión de un mes de estar leyendo 35,000 definiciones de falo e intentando buscar a qué diablos se refieren, porque precisamente todos definen falo distinto. O sea, todos definen falo distinto, pero todos te dicen que si lo entiendes vas a darte cuenta de que todas las definiciones acaban igual. Es una jalada impresionante. Este, y entonces, bueno, sucede todo eso, a mí me encanta, me voy de psicología y comienzo a ser nada más guionista, Ok. maestro de storytelling, y ahí me sigo enamorando de cuestiones que quizá ya no son el psicoanálisis, pero que son su vecino, ¿no? Como por ejemplo cuestiones de repente de antropología, que tiene mucho que ver con esto de los símbolos, ¿no? Cuestiones como el héroe de las mil caras, con cómo funciona la mitología, y yo me moví por ahí, hice cursos, hice talleres de reinventando tu vida con el viaje del héroe, ¿no? Un viaje del héroe sin dragones, creo que así le llamaba, que era muy bueno porque realmente te hacía reflexionar y te daba guías, te daba guías esquematizadas sobre cómo modificar conductas, o sea, cómo darte cuenta de puntos de inflexión y de impulsos y demás para hacer modificaciones, ¿no? En cómo respondes. Ahora entiendo, ¿no? Poder hacer, eh, poder hacer cosas como prevención de respuesta, ¿no? Reforzar nuevo tipo de conductas, extinguir otras, ¿no? Generar un contexto, porque con la gente al ir al taller hay más gente, hay todo un contexto, ¿no? Que les late, que les gusta, y eso facilita entonces la modificación, ¿no? De conducta a través del contexto. Pero yo no lo veía así, ¿no? Te voy a hacer una pausa ahí en ese punto. Sí. Creo que en alguna charla o en algún en vivo, tú también mencionaste que el psicoanálisis prácticamente hace análisis funcionales, nada más que desde otra filosofía.
es prácticamente esto que mencionas. Si quieres, continúa sobre eso, sobre por qué consideras que a lo mejor los psicoanalistas sí hacen análisis funcionales, pero de otro modo que podría decirse no es científico. Fíjate, yo la verdad es que no diría que hacen análisis funcionales, diría que hacen evidentemente su propio tipo de análisis y tienen técnicas que sí, esa es la magia del conductismo para mí, puede traducir todo, agarras cualquier cosa y la puedes traducir a conductismo y cierra muy bien. Aún hay huecos, la verdad, muy grandes, pero muchas cosas cierran relativamente bien, volvemos a nivel práctico. Yo diría que es precisamente esta parte inevitable de que como todos estudian quieras o no lo definan así o no lo definan así, estudian lo mismo, estudian el comportamiento de las personas. Entonces, pues tú agarras psicoanálisis, tú agarras humanismo, tú agarras Gestalt y quieras que no, pues tienen horas de vuelo. O sea, por más que se hayan tenido que fumar, o sea, que se hayan metido cocaína y fumado 35 porros mientras hacían la teoría, Sí, sí, sí. algo de toda su experiencia se cuela ahí, ¿no? Como cualquier persona, como un maestro de artes marciales que de repente te puede dar, obviamente, buenos consejos de vida, reflejando las metáforas a través del combate, etcétera. Pues hay elementos sobre cómo funciona la conducta y cómo funciona el ser humano que van a estar allá y que van a esquematizar a través de su propia narrativa. Entonces, curiosamente yo diría que el psicoanálisis no hace análisis funcional porque inclusive el psicoanálisis solamente hace un análisis sobre si eres, eh, si eres neurótico, psicótico, pervertido o no me acuerdo cuál era el otro. Ok, Es ok. el único análisis que hace. Fuera de eso no hace nada más. Pero tienen sus concepciones que el psicoanálisis, si le rascas, pues encuentras cosas que cuadran, como los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, cuando la gente, yo veo en Facebook que se ríe de ellos, ¿no? Diciendo esas cosas no existen, pues la neta yo me pregunto, como conductistas, ¿cómo no van a existir si son conducta? O sea, ¿cómo pueden no existir si son conducta? Y me cuadra mucho que sean conductas que podamos etiquetar, porque son estrategias que usamos mucho. Probablemente se nos facilita mucho a través de la cultura, del aprendizaje, etcétera. Eh, la verdad, o sea, cosas como la racionalización, cosas como la proyección, son formas de tener conductas con función de evitación y que nos resuelven los problemas en el corto plazo, ¿no? Vale, vale. Entonces, como igual le decía estudiantes en el curso de Rumia que estoy dando ahorita, ¿no? No le tengan miedo a analizar o a ver técnicas o ideas de otras corrientes, simplemente analícenlo desde la evidencia científica que tenemos y desde los principios de aprendizaje que conocemos. Y muy probablemente van a encontrarle una forma de utilizarlo, como al final del día tú puedes hacer, por ejemplo, biodanza cuántica o puedes hacer mindfulness a través de bailar una canción, pero con un objetivo muy claro, conductual, del movimiento atencional, por ejemplo, y de Ok, hacer ok. acciones incompatibles, etcétera, etcétera. Vale, vale. Ahorita que mencionaste esto de los cursos de Rumia y también mindfulness, me topé por ahí en Facebook un post tuyo respecto a esto. Coméntanos un poco el mindfulness, cómo te vas acercando a ello, qué te llevó a lo mejor a quedarte con esa técnica o esa psicoterapia y no optar por otra. Coméntanos un poco. Claro. Bueno, ahí se combina quizá un poco con lo que faltó quizá de la anterior respuesta. Ok, ok. Ya no la voy a abarcar por completo, ¿no? Pero agarrando la última partecita, que es la pertinente. Digamos que yo pasé por muchos procesos de terapia, donde quizá lo que menos hice fue cognitivo-conductual, pero habían algunos tintes. Pero fui Ok. con humanistas, con psicoanalistas, con eclécticos, ¿no? Con cosas que ahora veo que eran sistémicas, etcétera. Y llegó un punto en el que pues, simplemente me sentí estancado. Dije, o sea, un sentimiento de no siento que esté creciendo más. Siento que voy a un psicólogo y me dice cosas que yo ya sé, que es esta parte de que como no saben realmente cómo funciona la conducta, no te pueden ayudar a modificarla. Sí, sí, sí. Si una vez que tú ya entendiste cómo funcionas, no lo estás pudiendo hacer tampoco tú, ¿no? Hay veces que cuando entiendes cómo funcionas, eso ya es como que ese paso que necesitabas, ¿no? Y hay veces que no. Y ese es el punto en el que yo estaba y seguía teniendo algunas problemáticas varias y ya no decía, no, pues, siento que ese es el límite, ¿no? De la psicología.
Después de eso, medio me rindo, ¿no? Con la psicoterapia y entra la pandemia. Entra la pandemia, y durante la pandemia yo conozco el mindfulness. ¿Por qué? Porque a través por el DBT, porque Ok, mi ok. novia tiene TLP, entonces, bueno, debido a eso investigamos muchas cosas, etcétera, descubro el DBT y el DBT su base es el mindfulness. Vale, vale. A raíz de eso, me pongo a analizar cosas de mindfulness y comienzo a hacerlo yo. O sea, literalmente, yo tenía una resistencia porque decía, ¿qué es esto? ¿No? Pero dije, bueno, a ver, al parecer tiene evidencia científica, esta terapia llamada DBT lo usa un montón. Dije, lo voy a intentar. Y me bajé una app de Google Play y comencé a hacer mindfulness, ¿no? Primero me vi un montón de videos para entender qué diablos era, cómo funcionaba, qué es que supone, qué es lo que yo tengo que hacer. Porque si tú te ves, si tú nada más te agarras un audio de mindfulness, pues igual y tiene unas instrucciones, pero no te enteras muy bien, ¿no? Entonces, bueno, entendí, ok, mover, aceptación, los pilares, la chingadera. Empecé a hacer y fue una tortura al inicio, medio convulsionaba, ¿no? Ahí la extinción, ¿no? Estuvo fuerte. Vale, vale. Este, pero bueno, empecé a darme cuenta de que sí me ayudaba. Y entonces yo soy una persona que viene de muchos procesos terapéuticos, de una decepción ya de siento que no avanzo, que no hay más allá de lo que estoy consiguiendo, y encuentro algo que lo practico durante un mes y me hace realmente cambios de nuevo, significativos, y digo, ¿qué es eso? Yo nunca había concebido quedarme de manera curiosa, digamos, ¿no? Frente a la ansiedad o frente a la tristeza. Entonces, de ahí, bueno, es una bola de nieve, básicamente, en la cual yo empiezo a dar cuenta de que el mindfulness al final del día está en todas las intervenciones actuales basadas en evidencia. El conductual lo tiene, el metacognitivo lo tiene, ACT lo tiene, DBT lo tiene, FAB, quieras que no, lo tiene, porque tienes que estar mindful en la relación terapéutica. Va, va. Y eso me hace interesarme más y más y más y más. Y yo lo practiqué, yo medité durante mucho tiempo y fui al Instituto Mexicano de Mindfulness, ¿no? Tomé ahí una formación para ser entrenador en mindfulness. Y a partir de ahí, pues ya me di cuenta de que quizá la meditación no era tanto lo mío, pero medité durante mucho tiempo, pero me di cuenta de, mira, hay otras formas de hacer mindfulness y son en realidad más las que hago y las que le doy a los terapeutas igual, pues a mis pacientes, ¿no? Formas de hacer mindfulness sin meditar, que de hecho quiero hacer un curso de eso, un curso de mindfulness sin meditación, porque Ok, hay mucha ok. gente como yo que se pone a meditar y en 10 minutos has tenido una crisis. Vale, vale. Eh, de esto que nos mencionas, hay dos cosillas que me gustaría rescatar. Voy a comenzar con esta que mencionas de que pues tú has pasado por varios procesos terapéuticos y que al final de cuentas pues no te sentías conforme o sea, no te enganchabas muy bien. Eh, Ahora, como psicoterapeuta que eres, ¿por qué consideras que se da eso tanto como usuarios como psicoterapeutas? De que van pasando las personas y a los 3 meses ya, sabes que ya no voy a ir a terapia. Claro. A ver, yo siento que la razón por la que uno no va, o sea, deja de ir, son yo creo que dos. Uno, porque te sientes mejor por alguna razón, ya sea por el terapeuta, un cambio en tu contexto o los dos. Y segundo, porque como no hay un plan y no hay una explicación de qué está pasando, menos le ves la importancia a seguir yendo. O sea, es muy lógico. Si no tengo una explicación de por qué tendría que seguir yendo, entonces, ¿por qué seguiría yendo? ¿No? Literalmente. Sí, sí, sí. Esa es una. Y la otra es el hecho de que, en general, es lo que te digo, todas las intervenciones en las que yo pasé tenían mucho que ver con reflejarme mis palabras, reflejarme mis emociones, hacerme confrontar mis emociones y mis propios argumentos para darme cuenta de inconsistencias, etcétera. Eh, Tenía mucho que ver con escucharme, entender qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy sintiendo y qué me está pasando a nivel intuitivo, digamos, y a través de darme cuenta yo intentar hacer un cambio. Uh-huh. Y eso tiene un límite. O sea, eso es lo que ahora me queda extremadamente claro. Ese funcionamiento tiene un límite. Ok, Un ok. límite en el cual simple y llanamente tú por tus propios medios, al darte cuenta de qué es lo que está pasando, ya no das más.
capaz y, no sé, güey, vas a algún sitio y conoces a una persona y esa persona te hace entrenar algo y te das cuenta de algo y, bueno, las variables del universo se juntan y ya das algo más, ¿no? Que de hecho es lo que me llegaba a suceder a veces. Pero es eso, ya no hay un avance genuino de la terapia porque ya lo que hizo la terapia fue hacerte ver y ayudarte a tener introspección y poder tener esa capacidad, si tú quieres, metacognitiva o de sentir tus emociones y de poderte decir, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué siento esto? ¿Qué estoy haciendo? Pero hay un punto en el que ya, a nivel de modificarlo, Sí, ya sí, no sí. sabes más cómo, ¿no? Entonces, esas terapias me sirvieron mucho. Me sacaron de millones de problemas y simplemente llegaron a un tope. Y ahí ya no pasó. Y lo que hizo que ese tope dejara de existir fue precisamente primero el mindfulness y después ya viene el conductismo. Y a través de eso fue como descubrir literalmente la Matrix y decir, güey, con razón mejoré haciendo X y Y cosa y que lo que puedo hacer ahorita para cambiar esto es X y Y cosa. Y ahora comprendo muchísimo más todo, ¿no? O sea, tanto lo que me sucedió antes, como por qué funcionaron esas terapias, como por qué no funcionaron y qué es lo que tengo que hacer ahorita, ¿no? Ok, Y ok. siento que eso es de repente igual lo que escucho a veces, o sea, tanto de amigos como de pacientes, como de colegas, con respecto a gente que va a terapia y literalmente yo creo que hay bueno, hay muchos tipos de pacientes, ¿no? Pero quiero hablar como de dos, ¿no? Ahorita que viene el tema. Paciente que quiere más bien como hablar y ser escuchado, ¿no? Y un tipo de terapia como la que yo recibí hace muchos años. Y está el paciente que ya pasó por esas terapias y ya está harto porque no le están funcionando, que era mi caso, ¿no? Y que te llega en una posición de verga, güey, me estás comportándote distinto, me estás dando explicaciones muy concisas, me estás queriendo que haga cosas planificadas, esto es diferente y entonces quiero intentarlo. Uh-huh. Porque ese es genuinamente un problema, o sea, literalmente el estar pasando, y también lo vi con mi novia, igual el historial de terapias que tuvo, ¿no? Que le ayudaron para contención, pero no le ayudaron para realmente poder modificar su problemática. Hasta que, bueno, llegas al conductismo, ¿no? Y el conductismo como que tiene más claras las cosas y puedes hacer planes reales, ¿no? De qué hacer para modificar cómo te sientes o cómo piensas o cómo actúas. Así es, así es. El otro punto en cuestión es esta parte que mencionas de la meditación, pero la voy a conectar con que, pues obviamente ha surgido y también debido a la pandemia de que pues hay que estar más relajados, porque todos estábamos encerrados y así. Inclusive Netflix sacó algunos episodios, clips, cápsulas sobre meditación y todo ese rollo. Sí. Eh, ¿Qué opinas tú acerca de que la salud mental esté entrando a estos medios de comunicación, a lo mejor más mainstreams, a lo mejor como YouTube, Facebook, Netflix también? Pues yo creo que es una evolución que me gusta y me preocupa al mismo tiempo, ¿no? Me gusta, pero me asusta. Uh, porque por un lado digo, quiero creer que es una evolución por fin, ¿no? De la psicología, de la psicoterapia más bien, ¿no? Y de lo que tiene que ver con psicología de la salud, que está por fin penetrando en la sociedad y por fin es un tema que se habla y por fin es algo que puedes decirle a tus amigos y tus Ok, amigos no te ok. van a tirar de loco y capaz hasta se van a interesar. Y a raíz de que la sociedad se interesa, entonces se vuelve un producto vendible, ¿no? Entonces, por ese lado está muy padre, porque la gente comienza entonces a acercarse a la palabra y al concepto de la psicoterapia y comienza a asociarlo con cosas positivas y apetitivas, a diferencia de antes, que eran puras sesiones aversivas, ¿no? Sí, así como que tú vas a psicoterapia porque tienes tal o cual. Exacto. Claro, exactamente. Entonces, por un lado, eso está padre. Y por otro lado, obviamente, lo que está más mainstream y inclusive aunque en Netflix de repente salen cosas que son intervenciones conductuales, como es la exposición en TOC, comprensión de respuesta, pues la gente no se queda tanto, ¿no? Con la lógica que hay detrás, sino que luego le saca la vuelta mística, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, digo, es un avance. Antes la gente no iba a terapia, ahora la gente va a terapia y le parece padre la terapia no basada en evidencia. Quizá después ya se ponga de moda la terapia basada en evidencia. Quizá después de eso se ponga de moda el conductismo, ¿no? Que usualmente es el que está al final de toda la cadena, literalmente. Así es, así es.
Bueno, conectándolo un poco a esto que estábamos hablando sobre la psicología en los medios, también algo que quería preguntarte es, ¿cómo salió el concepto de conectar el anime con la psicología? Ah, esa pregunta me encanta, Dios santísimo. Yo creo que lo inicial fue que para mí el anime fue literalmente una forma de aprender a, no sé si decir a vivir o a lidiar con la vida. Yo desde que tengo memoria, quizá mis recuerdos más antiguos, así, los más del fondo no, pero el 90% sí de mis memorias. Yo he tenido ansiedad, miedo, problemas depresivos, ¿no? Etcétera, que ahora ya son muy, o sea, inclusive con la situación pandémica y con muchas cosas que están pasando que definitivamente no son buenas, creo que estoy probablemente en menos sub y baja que antes, ¿no? O sea, Ok, ok. impresionantemente, ¿no? Pero a lo que voy es que, bueno, imagínense un niño, ¿no? Que tiene miedo de despegarse de su mamá porque piensa que va a aparecer un demonio y se lo va a llevar, que tiene miedo de ir a la escuela porque se burlen de él, que tiene miedo de quedarse solo, que tiene miedo de todo, ¿no? O sea, baja autoestima, ¿no? Miedo absolutamente de todo. Yo creo que lo que entiendo muy bien ahora es que hay una cuestión de ansiedad social, ¿no? Que pues aún hay rezaguitos actualmente, pero antes era mucho más fuerte. Un niño que no podía hablar con chicas, por ejemplo, porque se trababa, ¿no? Temblaba. Y el anime en ese tiempo, ahorita siento que ya no tanto, pero todavía algo, pero en ese tiempo hubo un gran trending de series que tenían que ver con superarte. Ah, se cayó mi anillo. Que tenían que ver con superarte, que tenían que ver eh, con buscar amigos, que tenían que ver con decirte a ti mismo, nadie me quiere, todos me han rechazado, pero si tú sales a buscar, entonces ahí es donde puedes encontrar gente que sí te quiera. Vale, vale. Y este mensaje obviamente ahí me cala mucho porque yo soy ese chico al que han rechazado y que no he intentado salir a buscar amigos, ¿no? Entonces, pues obviamente veo estos dibujos tan bonitos, veo estas historias que me inspiran y yo me vuelvo también ese chavito que intenta superarse, ¿no? Que se pone a hacer ejercicio, que se pone a intentar a hacer amigos, ¿no? Que se pone a intentar hacer cosas distintas y que empieza a rebotar, ¿no? Entre en sentirse súper mal y odiarse a sí mismo y decir, no me puedo quedar acá, ¿no? Tengo que seguir adelante. Entonces el anime comienza a ser literalmente, yo pienso, mi segunda fuente de instrucciones sobre qué hacer en la vida, ¿no? Como que la primera pues son los papás, ¿no? Los papás y luego igual pues, los amigos, ¿no? Y luego del otro lado estaba literalmente el anime. O sea, yo veía anime, veía una serie y sacaba una lección de vida de cómo enfrentarme a algo, que le tengo miedo o un problema. Fue un maestro de vida para mí. Al día de hoy, por ejemplo, yo ya no veo tanto anime, no veo tantas series, pero todo lo tengo rodeado de anime, porque tiene que ver ya con mi vida, tiene que ver con quién soy yo. Entonces, bueno, pasa el tiempo y ya nos vamos ahora de más adulto, de más grande, y yo comienzo a querer unir psicología y narrativa, principalmente cuando empecé a estudiar cine. Que Ok, realmente yo estudié cine porque no había estudiar anime. Entonces yo era el que en las clases de cine hacía sus tareas con anime, ¿no? O sea, ejemplos de anime. sí, sí, sí. Entonces, bueno, voy a estudiar cine y aprovecho el contexto nuevamente, ¿no? Estás ahí, la gente ahí sí, por más se emociona, ¿no? Con ese tipo de cosas y empieza a decir, no mames, güey, ¿qué tal si sí, no? ¿Qué tal si sí hago algo? También luego empiezo a ver el viaje del héroe, ¿no? Etcétera, y digo, güey, sí, todo está conectado. Y sí, güey, quizá no está conectado, como el psicoanálisis dice, pero sí está conectado en muchas cosas. Eh, y comienzo a hacer actividades en mi universidad, en la Facultad de Psicología, de ver películas y luego analizarlas desde una perspectiva completamente libre. Y me empecé a dar cuenta de que la gente realmente reflexionaba muy fuerte haciéndolo. O sea, de verdad que cuando no le ponías una barrera a la gente y dejabas que simplemente viera y le decías, bueno, ¿qué resonó contigo? ¿Qué opinas? Y simplemente las ideas rebotaban, ¿no? De que aquí a la derecha, a la izquierda alguien dijo A y a la derecha alguien dijo B por completo, ¿no? Pero las dos perspectivas podían convivir. La gente al final decía que sí se iba
con aprendizaje. O sea, decía, no manches, yo pensaba, por ejemplo, esto de mi esposo, y ahorita que vi la película y que los escuché, de verdad que siento que quizá no es así, y creo que voy a hablar con él o voy a cambiar mi actitud, ¿no? Y bueno, eso sigue evolucionando. Yo me sigo convenciendo entonces de que el anime puede ser un motor de cambio y comienzo a buscarle hasta por debajo de las piedras como un proyecto que tenía, que aún quiero hacer en algún momento, de poder entrenar regulación emocional con videojuegos. Ok, Este, ok. entonces, bueno, hago una página luego de anime a Positive Otaku, ¿no? Un otaku positivo, que es sacar quotes, citas positivas. Luego lo abandono, ¿no? Y ya después surge este proyecto que tengo actualmente, ¿no? Que es monas chinas y salud mental, ¿no? Pero básicamente es por eso, es porque para mí fue un maestro de vida y para mucha gente también, pero también me di cuenta igual, nada más como por poner lo último, que mucha gente se quedaba con la parte negativa del anime. O sea, eran otakus y les gustaba mucho el anime, pero te lo voy a resumir en esto. Estaba en una convención y yo soy la persona que dice, me vi este capítulo y aprendí que tenía que hacer esto para mejorar mi vida y lo intenté y lo practiqué y me siento mejor. Y luego venía esta otra persona que la escucho y dice, a mí lo que me enseñó el anime es que no puedes confiar en nadie y que la vida es una mierda. Y yo me quedé como de, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo es posible eso? O sea, te viste nada más la mitad de la serie, güey, porque Sí, en la sí, sí. otra mitad el protagonista se da cuenta de que pensar así no funciona y de que tenía que hacer cosas distintas para poder cambiar su vida, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de eso también como que me llegaba esa motivación de, güey, yo estoy seguro, y al día de hoy lo sigo creyendo porque el día de hoy me sigue ayudando, yo estoy seguro de que ahí, como en cualquier narrativa y en cualquier obra y en cualquier cosa con la que el humano puede interactuar, pero pues esta es la que a mí me gusta, definitivamente puedes sacar valor para tu vida. Porque no tiene que ver, eso además lo interesante, ni siquiera tiene que ver tanto con el contenido, que sí tiene que ver, pero no tanto como uno podría pensar, sino con la interacción de variables de la persona con el contenido. Al punto de que si tú lees, por ejemplo, hay una obra que se llama Solanin, que tiene que ver sobre las crisis que tenemos a los, como adultos jóvenes, ¿no? Con el dinero, el futuro, etcétera. Si tú te lo lees a los 15, si igual y te aburre o te parece algo medio ahí, bueno, está interesante, pero tú te lo lees a los 25 años o a los 24 años y, güey, cada 3 páginas te ves reflejado y aprendes una lección de vida y dices, no mames. Así ya te hace más sentido. Exacto. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, voy a conectar también este punto que vamos comentando sobre esta parte más artístico. Eh, de hecho, lo hablamos ayer. Tuve una charla con también un estudiante de psicología sobre muchos profesores en muchas universidades. ¿Sabes qué? De tarea, de examen, tómense tal teoría y analícense la película X o Y. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que es un ejercicio excelente, pero que nunca se hace con conductismo, básicamente. Porque, o sea, es la misma huevada que tú le digas a una persona, mira, te doy una clase sobre reforzamiento, asociación pavloviana, extinción, reforzamiento diferencial y demás, y quiero que ahorita veas, por ejemplo, tus propios reforzamientos o que vayas al parque y veas que la gente hace y tú te hagas hipótesis simplemente, ¿no? O que, bueno, te dan un caso clínico y tú lo analices, a que pues, tú ves una película donde obviamente todo es artificial en el sentido de que te van a dar explicaciones a través de la narrativa de cómo son los personajes y por qué son así, que pues vas a poder hacer lo mismo, vas a poder intentar ver, mira, claro, cuando el personaje cambia es porque sucede esto, ¿no? Y ahí se está extinguiendo y ahí vemos la conducta que está en el pico de extinción, ¿no? Etcétera, etcétera. Y también ahí se pueden ver las reglas verbales, yo creo que sería algo muy bueno para analizar reglas verbales. Entonces, pues, güey, es como cualquier cosa. Es un ejercicio que sirve, pero ¿quiénes hacen ese ejercicio? Lo hacen los psicoanalistas. Lo hacen los Vale, vale. psicoanalistas, lo hacen los gestalt, y cuando lo hacen los cognitivo-conductuales, eh, muchas veces no se analiza mucho la parte conductual, ¿no? Simplemente nos quedamos en, bueno, ¿qué creencias podría estar siguiendo esta persona? Entonces, y eso es lo menos, ¿no? O sea, ya mi experiencia con eso es que la gente que se mete a esas cosas de analiza películas, mayormente es psicoanálisis y gestalt. Entonces, pues ahí es donde está la limitación muchas veces, pero es una herramienta como cualquier otra.
excelente, porque es una forma apetitiva de introducir a la gente a esto. Así es. Tienes dos opciones, ¿no? Pon a la gente a introducir mindfulness con meditación que capaz odian o que hagan meditación con helado, con su sabor favorito. Bueno, más posibilidad de que asocien el mindfulness con algo apetitivo ahí y sigan entrenando. Vale, vale. De hecho, es interesante es que, pues sí, lo mencionas, de que ese tipo de técnicas, a lo mejor llámense creativas, rimbombantes, se utilizan más en psicoterapias como el psicoanálisis, pero el cognitivo conductual o el conductismo no tiene esa parte creativa, por así decirlo. ¿Por qué consideras que se ha alejado mucho de, o sea, vamos a incluir a lo mejor lo cotidiano y pues también traer esta parte científica? Ujú, sí, sí. Mira, ¿por qué creo que se ha alejado mucho? Porque precisamente, pensemos en los contextos, ¿no? Los contextos mantienen la conducta, en una gran medida. Entonces, ¿cuál es el contexto usualmente de, de los conductistas? Al menos de lo que yo he visto, ¿no? Actualmente ya es mucho más variado, pero de cuando yo estudié, era gente que estaba en su mundo, te enseñaban dos, tres cosas de conductismo en educativa y de ahí no sabías más. Entonces, claro, ¿cuál es la única asociación que tú haces? Conductismo con educativa. Usualmente la escuela no es algo a lo que le tengas muchas asociaciones positivas, más allá de cosas que tenían que ver con no estudiar, ¿no? Con hablar con tus amigos, etcétera. Pero bueno, nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, al final del día, los conductistas creativos muchas veces eran los de educativa, pero Sí, sí, sí. fuera, fuera de eso, nunca veías nada. ¿Por qué? Porque no están en los sitios donde se desarrolla la creatividad. Están en otros sitios, ¿no? En cambio, los psicoanalistas y los gestaltistas están en los sitios donde se desarrolla la creatividad, porque tú vas a una escuela de teatro y muy probablemente la gente ahí, probablemente el maestro o algo de psicoanálisis se ha leído. Entonces es mucho más probable que el maestro que se estudia algo de psicoanálisis diga cosas de psicoanálisis, a la gente les surja padre, estos chicos de teatro lean más cosas y de repente inviten a un psicoanalista, ¿no? Y entonces los psicoanalistas entran a estas dinámicas, además de que el psicoanálisis tiene una gran tradición teórica con los mitos y con el teatro. Hay que pensar que muchas de las ideas de Freud vienen precisamente de cuestiones de la mitología griega, de la literatura, ¿no? Entonces, hay una relación ya orgánica desde sus inicios entre la narrativa y con el psicoanálisis. Jung, por ejemplo, con los cuadros, ¿no? Y con las cuestiones histórico-mitológicas. Entonces, ahí hay una cosa. Entonces, la gente está metida allá. Los gestaltistas, pues, tienen que ver mucho con esta cuestión, ¿no? Del contacto, de la energía, del sentir, del construir a través del acompañamiento. Y ese tipo de cosas, ¿dónde las ves? ¿Dónde las escuchas? Las escuchas en danza, por ejemplo. Las escuchas en teatro. Entonces, hay un lenguaje común, hay una concepción común sobre ciertas cosas de cómo funciona el ser humano, hay una afinidad, y además el gestal es muy experiencial. Entonces, yo veo completamente natural que ese tipo de enfoques estén muy ligados a las artes y aprovechen las artes, porque históricamente tiene una relación desde su inicio con el psicoanálisis, que obviamente eso desarrolla pues ya una cercanía y un contexto que va a mantener conductas, y por otro lado, otro tipo de cosas como la gestal son experienciales, su trabajo es ese, su trabajo es generar intervenciones que tienen que ver con contactar, con hacer cosas creativas, Ok, ok. metáforas a lo act, ¿no? Van a estar allá. Y volvemos a lo mismo. Alguien de danza probablemente va a ir a un curso o va a ir a un taller, ¿no? De danza con un humanista y obviamente le va a resonar porque está utilizando su herramienta. Y esto, bueno, ahorita es un ejemplo aislado, pero pensémoslo a nivel sistémico durante 30 años en un país entero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el conductista no está teniendo un interés y no está teniendo un contexto que le desarrolle ese interés a poder acercarse a estos medios. Y es algo que pienso que tendríamos que cambiar si queremos tener una cara más cercana a la gente para invitarla a llegar, porque la historia que yo estoy viendo de cómo la gente llega de repente a terapia de conducta es porque las demás terapias le fallaron, básicamente. Vale, vale, sí, así es.
Eh, Nuevamente, ya para cerrar a lo mejor este punto de artístico y más mainstream, sí hay muchas formas de acercar a lo mejor el conductismo a esta parte más cotidiana. Inclusive, pues hemos visto en pandemia que han salido varios libros o también, inclusive, más esta parte aplicada, pero no sé si a lo mejor por eso se sigue quedando esa etiqueta de que el conductismo es para los animales. Estos libros que dicen, no, entrené a mi perro, entrené a mi gato, lo enseñé a hablar, y al final de cuentas son técnicas conductuales, pero no sé, se queda aislado de que no, pues el conductismo solamente para los animales y los humanos otra cosa más compleja. Sí, no, totalmente, esa es la otra parte que tienes toda la razón. O sea, al final del día el conductismo está asociado, como dije, a dos cosas, ¿no? Uno, a la educativa, que es la que dije, y la otra, bueno, a la educativa pensando en niños, además, ¿no? Y la otra, lo que tú dices, completamente, o sea, a animales. Y al ser humano no le gusta mucho pensar que es un animal, ¿no? El ser humano le gusta pensar que es un ser más complejo, que en algunas cosas sí lo es, en otras no, en otras especies son más complejas que nosotros, pero bueno, nos gusta pensar que estamos hechos diferentes, ¿no? Que somos una rebanada del pastel distinta, especial, y obviamente el conductismo atenta contra todo eso. El conductismo atenta contra esa visión, atenta contra de repente visiones que tienen que ver quizá, no sé, con la esencia, ¿no? Y la esencia es, volvemos a lo mismo, ¿no? La esencia es una cuestión muy artística. Cuando uno está con gente que trabaja en eso, la idea de la esencia ronda mucho, ¿no? Yo también la uso, de hecho, inclusive para entender teorías, ¿no? O sea, obviamente quizá no la esencia como algo etéreo, sino, bueno, cuál es la lógica base, ¿no? Que está utilizando esta persona. Pero la palabra esencia está allá. ¿Y qué es lo que te dicen muchas veces las cuestiones conductistas? No hay o no buscamos o no nos interesa una esencia. Entonces, ya desde que dices eso, estás alejando a una parte de la población muy, muy alta, ¿no? Y es, pues sí, problemático, ¿no? Tuve una paciente que precisamente es artista y llegó, ¿no? Precisamente con esta idea de siento que hay algo roto dentro de mí, ¿no? Ok, Y ok. siento que hay una cuestión esencial, ¿no? De esencia dentro de mí que está roto, que está lastimado y tengo que curarlo para poder cambiar, porque si no, no voy a poder cambiar, ¿no? Agraciadamente, gracias a todos los logros que se hicieron en la terapia, ella confió en mí, ¿no? Y pues cuando sí le dije, bueno, no sé, puede que sí, puede que no, pero lo que yo sé y lo que yo tengo es que funciona más bien por acá, ¿no? Que si nosotros cambiamos cosas de tu contexto y cómo tú te comportas, se van a cambiar cosas también de cómo sientes, de cómo piensas y de cómo estás funcionando. Y bueno, eventualmente, obviamente eso funcionó, ¿no? Está muchísimo mejor ahora, pero bueno, te digo, o sea, hay toda esta cuestión, toda esta construcción cultural, verbal, etcétera, que el conductismo directamente atenta contra ello, inclusive en lo que literalmente dice, ¿no? En clases o en conversaciones. Así es, así es. Bueno, ya para cerrar esta charla, me gustaría que a lo mejor nos compartieras qué libro recomendarías tú. Ya no, bueno, ya no tanto a un psicólogo que ya está, pues, lleva camino y en el recorrido de esto de la psicología basada en evidencia, sino a aquel psicólogo o estudiante, que apenas va comenzando, o inclusive llámese algún chico de secundaria, de prepa, que dice, ¿sabes qué? Yo me estoy interesando en la psicología, ¿qué puedo leer? Sí. Ah, me estoy interesando en la psicología. Fíjate, creo que eso es complejo, porque la verdad, vuelvo a lo mismo, ¿no? La mayoría de los libros que se me ocurren interesantes para que alguien se adentre en la psicología son psicoanalíticos. este, Fíjate, ¿no? Ahí tenemos quizá otro problema, que igual y hay, ¿no? Pero no, yo no conozco. Para estudiantes de psicología, por ejemplo, que quieran introducirse, hay un libro que creo que, no me acuerdo, que una vez creo que te lo recomendé igual, o recomendé más bien que recomienden ese. Creo que eso fue lo que pasó. Ok, Que ok. creo que se llama tal cual, solo modificación de conducta. Lo que me acuerdo es que ese es el libro clásico que tiene a una persona con una cabeza de cubo, de esos que se arman. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Ese libro que tiene una persona con una cabeza de eso.
y creo que tal cual sea modificación de conducta, creo, ¿no? A mí ese libro se me hace muy bueno para empezar, porque tiene ejemplos, tiene fotos, tiene dibujos, te hace ejemplos que si de la escuela, que si de jugadores de baloncesto, ¿no? Etcétera, y te deja las cosas bastante claras y la verdad es que si dices, güey, no mames, sí, sí tiene sentido. Ahora, eso sí, creo yo que a menos de que ya vengan abiertos a la idea, ¿no? De no tengo ninguna mala preconcepción del conductismo, yo pienso que más bien te tendrían que hacer quizá actividades o algo para atraer un poco a la gente, ¿no? Porque yo la primera vez que leí este tipo de libros, la verdad es que siento que no los leí igual que ahorita, ¿no? Ya tengo una mejor, obviamente, preconcepción, ¿no? O bueno, ya una concepción de lo que Ok, es sí, sí. el conductismo. Entonces, yo recomendaría ese, eso sí, para estudiantes de psicología. De hecho, déjame ver así rápidamente si lo encuentro, porque sí me gustaría. Creo que el libro que mencionas es el de Martin Ampere, ¿no? De qué es conducta y cómo aplicarla. La verdad es que, te digo, no me acuerdo, pero yo sé que tiene precisamente ese, ahí está, se llama modificación de conducta, Ah, ok, literalmente. ok. Se llama modificación de conducta, ¿no? Y es una persona con camisa blanca, ¿no? Y con una cabeza de cubo de, creo que se llama Rubik, ¿no? Sí, sí, de cubo de Rubik, sí, exacto. Sí. Modificación de conducta, ¿qué es y cómo aplicarla? Sí, ese es el libro, exacto. Literal. Entonces, ese es el que les recomiendo. Es ameno, es bonito, tiene imágenes, tiene ejemplos chidos, ¿no? Entonces, yo recomiendo ese. Para gente que quiera entrar a conocer qué es, igual, igual otra cosa que les recomiendo, si son estudiantes de psicología y quieren empezar a conocer el conductismo, les doy dos variantes. Uno, si eres una persona que le gusta mucho lo experiencial y cuestiones quizá, precisamente más artísticas y demás, estudien cosas de aceptación y compromiso. Yo creo que eso va a ser algo que les va a resonar mucho. Para mí, aceptación y compromiso es muchas cosas de gestal, pero con conductismo. Para mí, Ok, ok. más el RFT, ¿no? Que ya es completamente otra cuestión ahí. Pero de cara al frente está así. Y si son personas más, vamos a decir, no sé, analíticas, en el sentido de que les gusta a lo cognitivo-conductual, yo ahí sí les diría directamente, pues léanse a Domjan, libro de Domjan, y les va a parecer, yo creo, muy padre. Si quieren, inclusive, sáltense los primeros capítulos que tienen que ver con la historia y váyanse directamente a conocer lo que les interesa. Mi recomendación, de hecho, mucho con cualquier libro que ustedes agarren para introducirse a algo al principio es no se lo lean como el autor se los dijo. Agarren el índice, busquen lo que les interesa y léanse eso. Y si eso que leyeron de lo que les interesa les gustó en algo, léanse más acerca de eso. Uh-huh. Y después de que ya hayan explorado un poco lo que les interesa y hayan dicho, no manches, esto está padre, me gusta, ahí sí, no olviden revisitar y entonces sí regresen a esos capítulos, ¿no? Que no se leyeron. Ya sería Exacto. otra cosa que se me haría interesante de lo que no me leí, ¿no? Ahora que ya vi más de esto. Esa es mi gran recomendación. Entonces, ese libro de modificación de conducta del vato con cabeza Rubik, gran introducción. Si les gusta mucho lo experiencial, el humanismo, gestal, acérquense a aceptación y compromiso. Y si les gusta mucho directamente ya, les digo, a lo cognitivo-conductual, en el sentido como algorítmico, por así decirlo quizá, bueno, igual, Domjan, el libro de Domjan les va a ser muy claro, pero hagan eso, léanse lo que les interesa, no se lo lean en el orden necesariamente. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que de momento ya sería todo. Igual no sé, a lo mejor en unos siguientes meses podremos armar otra charla y ver cómo se ha evolucionado esto. Yo encantado, de verdad, a mí me encanta esto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti también por tu tiempo y ya luego te paso la charla y vemos qué tal salió esto. Buenísimo, Muchísimas gracias. Sale, adiós. Bye.